Las páginas de la historia oficial son incompletas. El protagonismo de las mujeres, sin la luz que se merecen. Heroicas, hazañas no contadas. El presente episodio tiene como finalidad visibilizar el rol protagónico de las mujeres de la Breña durante el proceso de la campaña de la Breña, cuyos batallones femeninos estuvieron conformados en su mayoría por las valerosas mujeres de los Andes centrales del Perú, tal como lo testimonian Andrés Avelino Cáceres y Antonia Moreno de Cáceres en sus respectivas memorias. Las heroicas breñeras se destacaron en roles diversos, pasando por el servicio logístico hasta las acciones militares de alto riesgo, tales como ejercieron el espionaje en el campo enemigo, conspiradoras guerrilleras, guías que dominaban su geografía, transportadoras de armas, arengaban y guapiaban con voz autorizada e ingresaban al campo de batalla con metralla en mano frente a la caída del soldado herido o muerto. Pero la memoria colectiva, los centros escolares, la educación superior y la propia historiografía, ¿cómo las recuerdan? ¿Con gratitud, honores, indiferencia quizá? ¿Tergiversaron su actuación? Veremos a continuación. Con ustedes, Mercedes Malpica Solórzano. Nos ubicamos en el continente latinoamericano. Fue abril de 1879, cuando el vecino país de Chile invade el territorio peruano tras la declaratoria bélica por el guano y el salitre. La campaña naval, como la campaña terrestre del sur, por lo general, fueron una tremenda derrota para el Perú. La campaña de Lima, otra hecatombe más, y nació la campaña de la Breña en los Andes centrales del Perú, en la que las mujeres del campo, el pastoreo y la masa de peonada fueron columnas primordiales para sostener esta guerra desigual entre chilenos y peruanos. Aquí, hagamos un paréntesis. Los chilenos venían con gran número de personal muy equipado, entrenado y con armamentos modernos y sofisticados para la época. Los peruanos, todo lo contrario, y para colmo, con una tropa improvisada, cuyas herramientas de labranzas las convirtieron en armas de defensa. Entretanto, las autoridades civiles o militares que lideraban los destinos del Perú y que a su vez eran dueños de grandes riquezas, estaban preocupados más por cuidar sus fortunas, pactando con el ejército invasor para preservar sus intereses, o fugaban del país en plena desgracia. Dos perlas, Ignacio Prado y Nicolás de Piérola, mientras la masa peruana ofrendaba sus vidas por la patria. Ahora, centrémonos en el protagonismo de las mujeres durante la campaña de la Breña liderado por Cáceres y quien levantó el ejército del centro desde las cenizas con el aporte indiscutible de las mujeres de todos los rincones del país, pero principalmente de las mujeres andinas de la región central. Cabe resaltar, cientos de mujeres jóvenes y adultas se enrolaron de manera voluntaria. Otras, a raíz de que sus familiares varones fueron enlistados, estas se sumaron a las filas. Y hubo otro sector femenino que tuvo que integrarse a la marcha a raíz de que ciertos hacendados simpatizantes a la causa nacional abrirían sus puertas dejando en libertad a sus peones para que fueran a combatir. Este hecho hizo que sus familiares, madres, esposas, hijas, hermanas, se quedaban sin techo, sin ese pedazo de tierra, en otras palabras, sin ese pedazo de hogar. En ese contexto, este grueso de mujeres también engrosó los batallones breñeros, cargando lo único que les pertenecía, su mantada, su kipi, su pedazo de hogar sobre sus espaldas, y en muchos casos, llevando a sus criaturas que aún lactaban o comenzaban a caminar. De esta manera, la campaña de la Breña contó en sus filas con batallones de mujeres que enfrentaron las calamidades con indomable garra. Se multiplicaron en misiones riesgosas, en los frentes de vanguardia y la retaguardia. Tuvieron agallas para guapiar a la tropa abatida, levantando la moral
en plena marcha o en medio del combate. Al respecto, el historiador y sociólogo huancaíno Nelson Manrique, como el antropólogo chupaquino Pompeyo Cerrón Martínez, coinciden con esta visión y señalan en sus publicaciones como en foros y entrevistas públicas. Hablando de misiones de alto riesgo, podemos pincelar algunos ejemplos. Una columna de mujeres se adelantaba al ejército del centro por más de 5 kilómetros, para abrir trocha entre montes y quebradas, entre los tenebrosos abismos, las heladas y neblinas espesas, como expertas o quizá guiadas por su instinto de orientación de su geografía. Mientras que otras iban en busca de un lugar estratégico para levantar el campamento militar, y así el ejército cacerista podía descansar libre de todo peligro. Otra columna de mujeres eran parte de las guerrillas y en muchos casos comandantes campechanas que hostilizaban al recorrido de las hordas chilenas, unas veces con ataques sorpresivos y emboscadas, otras lanzando con tan buena puntería las pesadas galgas desde las cumbres, cerrándole paso, confusiones o bajas en su personal. Mientras tanto, en los campamentos enemigos se introducían corajudas mujeres para cumplir labores de espionaje, sustrayendo las noticias más relevantes, y solían guardar el secreto de información a prueba de bala. Ya en el escenario bélico, ante la caída de algún soldado, cogían el arma y entraban en combate sin miramientos, mientras otras iban recargando los rifles o recogiendo los cartuchos dispersos en medio del fuego cruzado. Y ay de aquellas combatientes que arengaban a viva voz en plena refriega. ¿Y cómo no resaltar a ese batallón de mujeres que se encargaban de la recolecta de víveres para la preparación del rancho? Si por desgracia algún hacendado coludido con los invasores les cerraba las puertas, negándoles todo tipo de ayuda, estas aguerridas se las ingeniaban para conseguir, sí o sí, los productos y el líquido elemento. Y vaya pues, todas estas patriotas corrían el riesgo que de ser apresadas o entregadas a manos enemigas, las convertían en botín de guerra, las ultrajaban sexualmente y eran fusiladas. Al respecto, la historiadora Maritza Villavicencio nos dice: tanto las mujeres pertenecientes a la oligarquía peruana como las mujeres indígenas de la serranía fueron tomadas como botín de guerra y violadas por la tropa chilena. De manera que el batallón femenino siempre estuvo al pie del cañón, cumpliendo funciones desde aparentemente sencillas, como remendar la manta en la que llevaban las municiones a falta de cartuchera, o haciendo de cazadoras, enfermeras o sepultureras. A todo ello, la historiadora Dunbar Temple nos recuerda: fueron actoras decisivas en los sucesos bélicos y murieron luchando con fusil o rejón en mano o de forma anónima a la vuelta de un risco, en lo alto de un peñón o en el vado de un río. Por su parte, el investigador y militar Edgardo Mercado Jarrín refiere que oficialmente los batallones de mujeres que engrosaron la campaña eran pasadas revista con la designación de cantineras, y explica que la cantinera era una mujer del pueblo, en la mayoría de las veces campesina. Marchaba y acampaba junto con la tropa. Ya en el campo de batalla se desempeñaba en dos frentes: uno, en el área de la retaguardia, hoy zona de servicios, y dos, en las primeras líneas de la zona de combate. Agrega: su energía jamás fue doblegada frente al criminal repase a cuchillo del enemigo invasor. Ninguna combatiente retrocedió, menos imploraba perdón al victimario. Moría altiva, cara al sol, antes que la humillación o traición a la patria. El militar propone: así como hemos aprendido a rendir homenaje a los caídos, deberíamos de igual manera honrar a la cantinera que luchó en la Breña, levantando en su nombre una tumba a la mujer desconocida.
En esa línea, el historiador Pablo Macera diría sobre el rol de la mujer: no fueron pasivas ni siquiera un elemento auxiliar. Estuvieron presentes codo a codo, militarmente, al igual que los hombres. Pero las fuentes bibliográficas nos regatean sus nombres. Y como retando al poco estudio sobre estas gloriosas, el profesor Hilarión Guzmán Alvarado, originario de Ahuac, Chupaca, así como el historiador y militar Eduardo Mendoza Meléndez, natural de Concepción, nos brindan nombres de algunas guerreras andinas del centro. Ellas son Leonor Ordóñez Urichaqui, Bartola Vázquez, Valentina Melgar, Bernarda Galván, Rosa Pérez, Leandra Bautista, Joaquina Ávila de Lindo, Paula Canchania, Candelaria Estrada y la propia doña Andrea Arauco de Peñalosa, entre otras, en espera de más investigaciones. Hasta aquí, un breve repaso de la trayectoria de las mujeres de la Breña, que lo dieron todo, y cabe la oportunidad para rescatar las opiniones de los intelectuales Alberto Tauro del Pino, Virgilio Roel y el jurista y diplomático Fernando Gamio Palacio, señalando que el ejército del centro no hubiera podido existir ni accionar como lo hizo sin la participación de estas legendarias, y sin embargo, cierto sector de la sociedad se tomó la licencia para difamarlas de rabonas una y otra vez. Por lo demás, exhortan desterrar este calificativo tan denigrante que no solo fue evocado por las fuerzas chilenas, sino también por un sector de potentados peruanos desleales con la patria, con el fin de mermar la fuerza moral y espiritual de Cáceres y del ejército del centro, así como de sus guerrillas, pero sin lograrlo. Lastimosamente, las narrativas en los textos escolares y universitarios, así como en las pinturas, ilustraciones, escenificaciones y demás símbolos, aún reposan con el estigma y de esta manera las discriminan el derecho que tienen al buen nombre y una memoria digna. En cuanto a los foros y congresos académicos, se justifica con el argumento de tradicionalmente así se las conoce a estas mujeres, o fueron miles de ellas sin nombres ni apellidos. Y para colmo rematan: no es ninguna ofensa. Las reconocemos a las abnegadas, sublimes y cariñosas. Finalmente, estas invalorables mujeres de la Breña son parte de la autoría, de la hazaña, del pase de la resistencia a la contraofensiva y de la cosecha de la triple victoria en las batallas simultáneas de Pucará, Marcavalle y Concepción, aquel 9 de julio de 1882, logrando así desalojar por completo a la tropa invasora de la región central del Perú y desestabilizar al gobierno chileno. Como diría el historiador Aquilino Castro Vázquez, en las triples victorias intervinieron las guerrillas sin preparación militar y sin armas de guerra. Solo Marcavalle, Pucará y Concepción salvaron el honor nacional. Cerramos el presente episodio Mujeres de la Breña y les brindamos las fuentes utilizadas. Antonia Moreno de Cáceres, Recuerdo de la campaña de la Breña. Andrés A. Cáceres, Memorias de la Guerra del 79. Maritza Villavicencio, artículo Acción de las mujeres peruanas durante la guerra con Chile. Nelson Manrique, Campesinado y Nación, las guerrillas indígenas en la guerra con Chile. Aquilino Castro Vázquez, los guerrilleros de Chupaca en la guerra con Chile. Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. Reflexiones sobre la resistencia de la Breña. Gracias por sintonizar Heroicas Podcast. Recuerden, nuevos episodios en nuestra web www.heroicasperu.com. También nos encuentran en las plataformas Spotify, Facebook, YouTube e Instagram. No más páginas en blanco. Hasta la próxima edición.